Saludos, Dios te bendiga en este día. Hoy te traigo un video que le he titulado Armando Alducín y su Dios asesino. Tal vez el título es demasiado duro, pero sin embargo muestra una cruel realidad. Te voy a poner un video más adelante donde el mismo Armando Alducín dice que Dios mató prácticamente a unos niños en el tsunami de Indonesia simplemente para tener misericordia de la vida de estos niños. Alducín dice que Dios en su soberanía decide quién ha de morir. Vos vas a poder escuchar y vas a poder ver las cosas que dice este hombre, y también te podrás imaginar situaciones tremendas, como por ejemplo si un padre o una madre de estos niños allí en Indonesia hubiesen tenido al pastor Armando Alducín como líder de sus vidas, como pastor de sus vidas, y hubiesen recibido de Armando Alducín esta respuesta: Dios se llevó a tu hijo a la muerte porque tuvo misericordia de él antes de que anduviese en mala vida. Esto va en contra de todo lo que enseña la palabra de Dios. Yo te voy a dejar unos videos más adelante para que vos escuches estos y veas cómo Armando Alducín muestra no solamente a un Dios a quien hay que darle todo en nuestra vida, hasta el dinero, como hice en unos videos anteriores con respecto al diezmo, sino que acá Dios, en la soberanía, según Alducín, que Dios tiene, Dios decide la muerte de las personas. Yo te pido que tú analices estos textos que te voy a dejar. Génesis 2:15, 17. También Génesis 3:13, 14. Génesis 4:9, 15. Josué 11:5, 6. Deuteronomio 30:11, 20. Isaías 45:8. Ezequiel 18:31, 32. Romanos 5:18, 5:12 y Romanos 6:23. Estos textos te pido que tú los leas para que te des cuenta de las mentiras de Armando Alducín. Con estos textos vos vas a ver que Dios no mata a nadie y Dios tampoco maldice. Acá también te dejo Hebreos 2:14, 15. Apocalipsis 6:8, Mateo 10:7, 8, Juan 8:44, los cuales te van a permitir entender que Dios, cuando pronuncia una maldición o cuando Dios anuncia la muerte, no está maldiciendo ni está matando a nadie. Dios simplemente está anunciando las consecuencias del pecado. Analizando los textos que te acabo de dar, si vos te tomás el trabajo de analizar texto por texto de lo que te acabo de dar en este video, vas a poder entender que Dios no maldice a nadie y que Dios no mata a nadie. Que simplemente Dios
lo único que hace es confirmar las consecuencias de los pecados de los hombres, como le pasó a Adán, como le pasó a Eva, como le pasó también a muchos hombres en el Antiguo Testamento, los cuales han sufrido consecuencias hasta de la muerte, pero simplemente fueron nada más que acciones de castigo por haber pecado. Lo cierto es que Dios no maldice, lo cierto es que Dios no mata a nadie, pero Alducín dice que Dios maldice y que Dios mata. Recordá que hace un momento te mostré estos textos, léelos, que Dios te guíe, que Dios te ilumine, lee los textos que te he puesto hace un momento, para que vos puedas entender que Dios, cuando habla de maldición y de muerte, lo único que está haciendo Dios es confirmar las consecuencias del pecado. Dios no mata a nadie. Como dice Armando Alducín, que estos niños en Indonesia fueron muertos por Dios, según él, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Yo te pido que tú estudies estos textos que te pongo acá en el video para que vos puedas entender de que Dios no quiere la muerte de nadie, que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, que Cristo vino a darnos vida y vida eterna, que Dios no mata a las personas ni las maldice. El que mata es Satanás, el que maldice es Satanás. Dios ordenó no matar, así dicen los 10 mandamientos. Te pido que leas la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de las mentiras que dice este hombre, este falso maestro que se llama Armando Alducín. Te voy a dejar el video más adelante para que vos lo puedas ver, y como te mostré hace un momento, los textos que están acá para que vos los puedas analizar. Este también te lo voy a poner como PDF a este estudio para que vos lo puedas descargar en tu computadora y lo puedas leer detenidamente. Que Dios te bendiga, y te pido que mires el video donde se muestra que el Dios de Armando Alducín es un Dios que, según él, mata a los niños. Pero déjenme compartirles lo siguiente. En primer lugar, si Dios existe, Dios es soberano. Él es el único, lógicamente, que nos puede llevar a la otra vida como Él quiera. Entonces muchos de nosotros morimos en un avionazo, un terremoto, un ataque al corazón, una embolia, un accidente, un balazo,
etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas en las que podamos pasar de la muerte a la otra vida. Ahora, muy bien, cuando se mueren 40 personas en un avionazo, le llamamos tragedia. Cuando mueren 300,000 personas en un tsunami, le llamamos tragedias porque se murieron juntas. Nunca nos hemos puesto a pensar que esos 40 que se murieron en el avión se tenían que morir algún día, pero se murieron juntas, es una tragedia. Y cuando alguien se muere, cada vez que una persona se muere, es una tragedia. Pero le llamamos tragedias, vuelvo a repetir, cuando son muertes colectivas. Ahora, ¿por qué las permite Dios? En Indonesia, cuando hubo el tsunami famoso que arrasó y murieron el 60% de los niños menores de 12 años, la gente comenzó a preguntar, ¿por qué Dios permitió que estos niños inocentes se los arrastrara el tsunami? Bueno, cuando comenzamos a investigar, Indonesia es una de las localidades geográficas con más prostitución que hay infantil, donde más brujería existe, donde más adulterio existe, donde más burlas contra la verdad existen, y al llevarse Dios al 60% de los niños en ese tsunami, simplemente Dios hizo esto, ¿verdad? Los recogió para que no crecieran en ese medio ambiente y fueran al infierno algún día. Entonces fue un acto de misericordia de Dios que se los haya llevado de esta vida antes de tiempo. Y así hay muchos niños que por la misericordia de Dios, Dios se los lleva en un acto de misericordia. Pero como tenemos una venda, nosotros no podemos ver el propósito que se encuentra detrás de muchas muertes. Y repito, le llamamos tragedias. Pero cuando las vendas se nos caen y entendemos poco a poco por qué mandó matar Dios a los cananitas, como los ateos siempre sacan ese rollo cuando debatimos. ¿Por qué un Dios manda matar y exterminar a los cananitas a través de David y a través de los Josué? Simplemente porque las 7 tribus de Canaán que vivían ahí, las 7 ciudades, tenían 120 años que no quisieron arrepentirse. Entonces Dios fue grandemente paciente hasta esperar que se convirtieran, y cuando llegó el momento y que su pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, ellos podían contagiar a su pueblo, y por eso Dios permite el exterminio de las personas que le han rechazado. Él es soberano y Él puede determinar la forma en la que todos nosotros nos podemos ir a la otra vida.